Hola chicos, en el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema tegumentario. Tenemos que el sistema tegumentario se encuentra formado por la piel, cutis, el pelo, las glándulas sebáceas, las uñas y las glándulas sudoríparas. A su vez es el órgano más grande y pesado del organismo, aproximadamente el 15 al 20% de su masa total. Recubre la totalidad del organismo, cuyo epitelio revestimiento se continúa con la de los aparatos gastrointestinal, respiratorio y geniturinario. También tapiza el conducto auditivo externo, recubre la cavidad timpánica y sigue por la conjuntiva del ojo en el párpado. Tenemos que la piel consta de dos estratos principales, la epidermis, que está compuesta por epitelio estratificado plano cornificado que crece continuamente, pero mantiene su espesor normal por el proceso de escamación, recalcando que la epidermis se deriva del ectodermo. Su otro estrato principal tenemos que es la dermis, que está compuesta por tejido conectivo denso que proporciona sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel, teniendo en cuenta que la dermis se deriva del mesodermo. Las funciones de la piel. Las funciones de la piel tenemos que el sistema tegumentario cumple funciones esenciales relacionadas con su ubicación en la superficie externa. Tenemos que las funciones son las siguientes. Actúa como barrera que protege contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo. Es decir, trabaja como barrera mecánica, barrera de permeabilidad y barrera ultravioleta. Provee información inmunitaria obtenida durante el procesamiento de antígenos a las células efectoras adecuadas del tejido linfático. A su vez, participa en la homeostasis mediante la regulación de la temperatura corporal y la pérdida de agua. También transmite información sensitiva acerca del medio externo al sistema nervioso. Tiene algo importante que desempeña funciones endocrinas mediante la secreción de hormonas y factores de crecimiento al convertir moléculas precursoras en moléculas con actividad hormonal. También se encarga de la síntesis de vitamina D, de la síntesis de melanina, la regulación de la temperatura corporal, que se encarga de conservar y disipación celular. A su vez, se encuentra encargado del sistema de comunicación sexual. Bueno, en la clasificación de la piel, tenemos que la piel se clasifica en piel gruesa y piel delgada, que la piel delgada también se le conoce como piel fina. Tenemos que en la piel gruesa, aquí tenemos una fotomicrografía de ser humano. En esta muestra de piel gruesa encontramos que la epidermis está en la parte superior. El resto del campo está ocupado por la dermis, en la que se puede observar una gran cantidad de glándulas sudoríparas. Si bien las capas de la epidermis se examinan mejor con mayor aumento, es fácil de ver, incluso con este aumento relativamente bajo, que alrededor de la mitad del espesor de la epidermis se compone de una capa superficial distintiva que se tiñe más claro que el resto de la epidermis. Está en la capa queratinizada los contornos de la superficie en forma de cúpula, representando un corte transversal a través de los diminutos pliegues en la superficie de la piel gruesa, que producen las huellas dactilares de una persona. Además de las glándulas sudoríparas, la dermis contiene vasos sanguíneos y tejido adiposo. Los conductos escletores de las glándulas sudoríparas se extienden desde las glándulas hacia la epidermis. En la foto se ve uno de los conductos que entran en la epidermis a la altura del vértice de una cresta epitelial. Atravesará la epidermis con un trayecto en espiral para abrirse sobre la superficie de la piel. Bien, aquí tenemos una placa piel fina del ser humano con una tinción de hematoxilina y eosina con un aumento de 60. Tenemos que aquí se presenta una muestra de piel fina para comparar con la piel gruesa de la figura anterior. Además de las glándulas sudoríparas, la piel fina contiene folículos pilosos y sus glándulas sebáceas asociadas. Cada glándula sebácea se abre en un folículo piloso, a menudo como en esta muestra de tejido, los folículos pilosos y las glándulas, tanto sebáceas como sudoríparas, se extienden más allá de la dermis hacia el interior de la hipodermis. Obsérvense los vasos sanguíneos y el tejido adiposo. Tenemos que, el tejido adiposo que se encuentra en la hipodermis. Bien, encontramos que la epidermis se compone de epitelio plano o escamoso estratificado, que aquí encontramos las células de la epidermis que pertenecen a 4 tipos celulares diferentes que son queratinocitos, melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel, que más adelante serán explicadas con mayor detalle. Bueno, tenemos que los queratinocitos. Los queratinocitos es un tipo celular predominante de la epidermis. Estas células se originan en el estrato epidérmico basal, que al abandonar este estrato, los queratinocitos pasan a cumplir 2 actividades esenciales, que son, producen queratinas
que son citoqueratinas y participan en la formación de la barrera epidérmica contra el agua. Aquí encontramos que en esta placa está una fotomicrografía de queratinocitos. Encontramos que una gran parte del citoplasma de los queratinocitos está ocupada por tonofilamentos, que uno de los queratinocitos exhibe unos granulos de queratohialina. Tenemos que cerca de la membrana plasmática está orientada hacia la superficie arriba a la izquierda dos queratinocitos que contienen cuerpos laminares que son las puntas de la flecha, como podemos ver aquí en el puntero de la flecha. Ahora tenemos los melanocitos. Los melanocitos derivan de células de la cresta neural y están dispersos entre las células del estrato basal. Los melanocitos epidérmicos producen y secretan el pigmento denominado melanina. La función más importante de la melanina es proteger el organismo contra los efectos dañinos de la irradiación ultravioleta no ionizante. Tenemos que estos no establecen uniones desmosómicas con los queratinocitos vecinos. En los humanos se estima que cada unidad melanoepidérmica contiene un melanocito asociado con cerca de 36 queratinocitos. Aquí podemos ver una fotomicrografía de un melanocito que encontramos que este diagrama muestra la interacción de un melanocito con varias células del estrato basal y del estrato espinoso. El melanocito emite evaginaciones dendríticas largas que contienen melanosomas acumulados y se extienden entre las células de la epidermis, que también son visibles en la fotomicrografía electrónica. La célula de Langerhans es una célula dendrítica que con frecuencia se confunde con un melanocito, pero en realidad es parte del sistema fagocítico mononuclear y funciona como célula presentadora de antígenos del sistema inmunitario en la iniciación de reacciones de hipersensibilidad cutánea, como la tenemos en la dermatitis alérgica por contacto. Encontramos que en esta imagen, en esta placa, el melanocito posee varias evaginaciones que se extienden entre los queratinocitos vecinos. Los pequeños corpúsculos oscuros son los melanosomas. A continuación, hablaré de las células de Langerhans. Las células de Langerhans no establecen uniones desmosómicas con los queratinocitos vecinos. Tienen un núcleo que se tiñe intensamente con hematocilina y el citoplasma aparece claro. Su núcleo presenta indentaciones o escotaduras en muchos sitios mostrando un contorno irregular. Interviene en las reacciones de hipersensibilidad retardada a través de la captación de antígenos en la piel y su transporte hacia los ganglios linfáticos. Recalcando en la placa de la célula de Langerhans, encontramos que el núcleo de una célula de Langerhans exhibe muchas indentaciones características y el citoplasma contiene corpúsculos en forma de bastoncillos distintivos que se encuentran señalando las flechas. Cabe destacar la presencia de tonofilamentos contiguos y la ausencia de estos filamentos en la célula de Langerhans. Bien, en las células de Merkel. Las células de Merkel intervienen en la percepción sensorial cutánea, son células dendríticas localizadas en el estrato basal, que tienen un origen desconocido y poseen marcadores antigénicos de tipo epidérmico y nervioso. Estas son muy abundantes en la piel, en donde la percepción sensorial es aguda. También tenemos que están unidas a los queratinocitos contiguos a través de desmosomas y contienen filamentos intermedios de queratina en su citoplasma. Hay que tener en cuenta que las células de la epidermis, en este caso las de Merkel, se encuentran con un núcleo lobulado y un citoplasma un poco más denso que el de los melanocitos y las células de Langerhans. Encontramos que en su placa las células contienen gránulos de neurosecreción pequeños en el citoplasma y entran en contacto con una terminación periférica y la dermis es visible en el ángulo inferior izquierdo de la imagen. Los estratos de la epidermis. Tenemos que desde la profundidad hasta la superficie de los estratos encontramos el estrato basal o germinativo. Este se caracteriza por la presencia de células con actividad mitótica, que son las células madres de la epidermis, que tienen renovación de las células epidérmicas. Encontramos el estrato espinoso, que está compuesto por células espinosas, que son proyecciones cortas que se extienden desde una célula a otra en forma de espinas en su superficie. Aquí encontramos que los queratinocitos son más grandes que en el estrato basal. En el estrato granuloso, con células que contienen gránulos abundantes que se tiñen con intensidad, es la capa más superficial de la porción no queratinizada de la epidermis, que tiene de 1 a 3 células de espesor. Encontramos que los queratinocitos tienen muchos gránulos de queratohialina. En el siguiente estrato encontramos el estrato lúcido,
que está limitado a la piel gruesa y considerado una subdivisión del estrato córneo que contiene células eosinófilos. En el estrato córneo está compuesto por células queratinizadas escamosas y anucleadas, que estas se encuentran repletas de filamentos de queratina. Bueno, aquí encontramos que en esta placa nos señalan la epidermis del ser humano con una tinción de hematoxilina y eosina con un aumento de 320 en el recuadro pequeño y un aumento de 640 en el aumento con el cuadro más grande. Encontramos que aquí se encuentran las capas de la epidermis con más aumento. La capa de células que ocupa el lugar más profundo es el estrato basal, como podemos ver aquí. Tiene una sola célula de espesor, justo encima hay una capa de varias células de espesor que se encuentra el estrato espinoso. Encontramos también que esta se compone de células que tienen evaginaciones que parecen espinas en su superficie. Estas evaginaciones entran en contacto con las evaginaciones espinosas de las células vecinas y juntas se ven como puentes intercelulares, que son las flechas que se encuentran señalando en detalle. Bien, tenemos que en la superficie está el estrato córneo, que está formado por células queratinizadas, es decir, células que ya no poseen núcleos. Las células queratinizadas son planas y generalmente se adhieren a otras células por arriba y por abajo sin que puedan discernirse límites celulares. En la piel gruesa se ve una quinta capa, el estrato lúcido, que se encuentra entre el estrato granuloso y el estrato córneo. El pigmento de las células del estrato basal es la melanina. Algo de este pigmento también está presente en algunas células del tejido conjuntivo de la dermis, que podemos observar que se encuentra aquí. Visto desde un microscopio óptico, la unión entre la epidermis y la dermis, unión dermoepidérmica, exhibe un contorno muy irregular, excepto en la piel más fina. Los cortes de piel perpendiculares a la superficie permiten observar abundantes evaginaciones digitiformes de tejido conectivo llamadas papilas dérmicas, que se extienden hacia la superficie profunda de la epidermis. Las papilas se complementan con las crestas epidérmicas o crestas interpapilares que se unen en la dermis. La dermis está compuesta por dos capas. Tenemos lo que es la dermis papilar. La capa más superficial consiste en tejido conectivo laxo, ubicado justo debajo de la epidermis. Tiene colágeno tipo 1 y 3. Contiene fibras elásticas filiformes y se organizan en una red irregular. La dermis papilar es relativamente delgada. Contiene vasos sanguíneos que irrigan la piel, pero no entran en ella. También contiene evaginaciones nerviosas que pueden terminar en la dermis o penetra la lámina basal para introducirse en el compartimiento epitelial. La dermis reticular es profunda con respecto a la dermis papilar. Siempre es bastante más gruesa y contiene menos células que la dermis papilar. Se caracteriza por gruesos haces irregulares de fibras de colágeno, en su mayoría tipo 1, y por las fibras elásticas menos delicadas. Lo siguiente que vamos a hacer es ver una placa en donde contienen las características de la dermis. La división que tiene en sus dos capas, su capa papilar de tejido conectivo laxo y la capa reticular de tejido conectivo más denso. La capa papilar está justo debajo de la epidermis, comprende las papilas de tejido conectivo que se proyectan hacia la superficie epidérmica profunda. La capa reticular es profunda con respecto a la capa papilar. El límite entre estas dos capas no está marcada por ninguna característica estructural específica. Esta muestra se tiñó con hematoxilina y eosina y también con una técnica para visualizar las fibras de colágeno. Estas últimas son relativamente gruesas y visibles en la capa reticular, como se puede observar en el recuadro, donde aparecen como siluetas azul oscuro, algunas de las cuales son alargadas mientras que otras son más cortas. En la capa papilar, las fibras elásticas son más delgadas y relativamente escasas, como lo están señalando las flechas. Los haces de fibras de colágeno no se ven tan prominentes. Es posible notar, no obstante, que son más gruesos en la capa reticular que en la capa papilar, y la capa papilar es más celular que la reticular. Muchas de las pequeñas siluetas de color azul oscuro en la capa reticular representan cortes oblicuos o transversales de fibras elásticas, como se pueden observar en el pequeño recuadro, y no a núcleos de células. Bueno, dentro de la estructura de la piel podemos encontrar lo que son las inervaciones. La piel está dotada de receptores sensoriales de diversos tipos, que son terminaciones periféricas de nervios sensitivos.
Las terminaciones nerviosas libres en la epidermis finalizan en el estrato granuloso y se llaman libres porque carecen de una cubierta de tejido conectivo o de células de Schwann. Otro tipo de terminaciones son las encapsuladas. Entre estas, podemos encontrar lo que son los corpúsculos de Pacini. Son los encargados de detectar los cambios de presión y las vibraciones aplicadas a la superficie cutánea. Ahora, podemos observar la siguiente placa que encontramos en esta imagen. Aquí podemos observar cómo las láminas del corpúsculo de Pacini están formadas por células planas. Estas células son de tipo fibroblástico y si bien es obvio en el corte, estas células son continuas con el perineuro de las fibras nerviosas. Una punta de la flecha indica la fibra nerviosa en el centro del receptor. De lo que son los corpúsculos de Meissner. Estos se encargan de percibir las sensaciones táctiles leves. En la siguiente placa podemos ver lo que es una imagen A y una imagen B. En la imagen A se puede observar cómo los corpúsculos de Meissner entran en directo contacto con la superficie profunda de la epidermis en las papilas dérmicas adyacentes. En la imagen B, con un mayor aumento, puede comprobarse muy bien la continuidad directa del corpúsculo de Meissner con la superficie profunda de la epidermis en toda la papila dérmica. En esta placa se puede observar lo que es su cápsula fibrosa. Ahora, vamos a observar lo que es una tercera placa, en donde aquí se están señalando 3 corpúsculos de Meissner con la letra MC. Debe notarse la continuidad directa entre el corpúsculo y la superficie profunda de la epidermis. En el recuadro se ve cómo se señala o podemos observar los corpúsculos con mayor aumento. Las fibras nerviosas terminan en el polo superficial del corpúsculo, observándose que las células de sostén están orientadas más o menos perpendiculares al eje longitudinal del corpúsculo. Bueno, ahora de lo que vamos a hablar es sobre el corpúsculo de Ruffini. Estos son sensibles al estiramiento y a la tensión de la piel. Son los mecanorreceptores encapsulados más simples, tienen una forma alargada fusiforme. Desde un punto de vista estructural, consiste en una delgada cápsula de tejido conectivo que encierra un espacio lleno de líquido. Las fibras de colágeno del tejido conectivo circundante atraviesan lo que es la cápsula. Ahora vamos a hablar de lo que es la imagen que encontramos acá. En la parte A vamos a encontrar lo que son las terminales epidérmicas libres. En la B, los corpúsculos de Merkel que contienen células de Merkel y discos receptores de axones aferentes mielinizados. En la parte C encontramos lo que son los corpúsculos de Pacini situados en la capa profunda de la dermis y la hipodermis. En la D, lo que es el bulbo terminal de cauce que actúa como receptor de frío. En la parte E encontramos los corpúsculos de Meissner en la papila dérmica y en la F los corpúsculos de Ruffini en capas profundas de la dermis. Ahora vamos a hablar de lo que es la piel del pulpejo del dedo. Esta muestra corresponde a un corte de la piel gruesa del pulpejo de un dedo en el que se ve la epidermis, la dermis y debajo la piel de la hipodermis. Ahora, lo interesante de esta muestra es que contiene los receptores sensoriales que pueden ser reconocidos en un corte de parafina teñido con hematoxilina y eosina. Son los corpúsculos de Meissner y Pacini. En la proximidad de los corpúsculos de Pacini se ven varios fascículos nerviosos. Los corpúsculos de Meissner están en la parte superior de la dermis, en las papilas dérmicas justo debajo de la epidermis. Estos corpúsculos son pequeños y difíciles de ver con poco aumento, sin embargo, su ubicación es característica. Los corpúsculos de Pacini se ven en la parte profunda de la hipodermis. Estos son estructuras grandes, levemente ovaladas. Ahora continuaremos con lo que son los anexos cutáneos. Estos derivan de los brotes en profundidad del epitelio epidérmico durante el desarrollo embrionario. Comprenden las siguientes estructuras: folículo piloso, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, tanto ecrinas como apocrinas. Comenzaremos con lo que es el folículo piloso. Este tiene 3 porciones, lo que es el infundíbulo, istmo y segmento inferior. El infundíbulo va desde el orificio superficial, o sea, desde lo que nosotros conocemos como poro, hasta las inmediaciones donde se inserta la glándula sebácea. O sea, hasta donde se emboca la glándula sebácea. De ahí en adelante viene lo que conocemos como el término de istmo, que va desde el infundíbulo, donde termina el infundíbulo, hasta donde comienza el músculo erector del pelo. De ahí en adelante se da lo que es el segmento inferior, en el cual está compuesto específicamente por lo que es el bulbo piloso. El bulbo piloso, a su vez,
se subdivide en lo que es la papila dérmica, una invaginación de tejido conectivo sobre el bulbo piloso, y la matriz, que es la zona donde se da el origen de crecimiento del pelo, y a su vez en esta región hay una subdivisión. Una vaina radicular interna que está compuesta por lo que es la cutícula, que sería la parte interna, una capa de Huxley, que sería la parte media, y una capa de Henle, que sería la parte externa, que esta se continúa con la vaina radicular externa. Hablaremos ya de lo que es el pelo como tal. El pelo no es más que un proceso de queratinización que sufren las células. Adicionalmente, encontramos en la unidad pilosebácea el músculo ereptor del pelo, la glándula sebácea y capas del pelo, que estas son la médula, la corteza y la cutícula del pelo. Aquí en este esquema podemos encontrar lo que es el folículo piloso, que es lo que contiene al pelo. Aquí estaría lo que es la papila como tal. Esta sería lo que es la matriz, que es por donde empieza a darle el camino, por llamarlo así, que debe seguir el pelo tras su crecimiento. Vemos lo que es una glándula sebácea de tipo apocrino, el músculo ereptor, y el folículo piloso y el pelo como tal. En esta placa vemos lo que es un corte de piel fina de cuero cabelludo teñido con hematoxilina y eosina, donde vemos glándulas sebáceas, lo que es el folículo piloso y lo que es tejido adiposo. En este corte veremos lo que es de tipo transversal. Podemos observar el centro de esta zona, crece el pelo, y las capas que lo rodean serían la vaina radicular, bien sea la interna, la media y la externa. La vaina interna, que es esta zona que vemos acá, está formada por lo que es la cutícula, que es la más cercana a lo que delimita el pelo del folículo. Luego seguiría lo que es la capa de Huxley, que está inmediatamente siguiente, que está formada por núcleos redondeados, y la última capa que hablaríamos sería la capa de Henle, que esta continúa, como les decía, con la vaina reticular externa, y por último la del folículo piloso. Continuamos con lo que son las glándulas sebáceas. Como su nombre lo indican, secretan sebo, que cubre la superficie del pelo y la piel. Se originan como una especie de bordes de la vaina radicular externa y suelen haber varias glándulas por cada folículo. El sebo es producto de una secreción holocrina. La célula entera entonces produce y se llena de lípidos, mientras al mismo tiempo sufre lo que es un proceso de apoptosis, y de esta manera ir liberando su producto. En el momento que se inicia la mitosis en las células basales hasta que se produce la secreción como tal, esto tarda 8 días y tiene un aspecto muy característico, que es llamado como panes de abeja, en formas saculares o con aspecto de saco. Siempre vamos a encontrar cerca de ellas lo que es un folículo piloso. Hablaríamos ya como tal de lo que son las glándulas sudoríparas, que se clasifican según su estructura e índole de secreción. Por eso vamos a identificar lo que son dos tipos: glándulas sudoríparas ecrinas y glándulas sudoríparas apocrinas. En este caso vamos a hablar de lo que son las glándulas ecrinas, que están distribuidas en toda la parte de la superficie del cuerpo, excepto los bordes libres que tienen los labios y ciertas partes de los genitales externos. Son glándulas enrolladas, simples y glomerulares, que su función principal es la de regular la temperatura del cuerpo. Se observa siempre de esta forma, en inmediaciones profundas. ¿Qué quiere decir esto? Que la vamos a encontrar alrededor tejido adiposo. Aquí lo que vemos es un conducto excretor que está formado por lo que es epitelio cúbico estratificado, y en esta zona o porción la podemos observar. Se presentan lo que son 3 células bien definidas, lo que es la célula clara, célula oscura y célula miloepitelial. Las células claras se pueden presentar o identificar contenidos de hematoxilina y eosina. El citoplasma de estas células claras se tiñe muy poco. Tiene órganos membranosos que incluyen lo que son numerosas mitocondrias, cisternas del retículo endoplasmático liso y un aparato de Golgi relativamente pequeño. La morfología de estas células indica que producen el componente acuoso, que en este caso pues vendría siendo el sudor. Las células oscuras, que estas células, el citoplasma contiene gránulos de secreción maduros y ocupan la mayor parte de la superficie luminal.
La secreción de su producto ocurre en gran parte a través de las superficies laterales de la célula, que están en contacto con los canalículos intercelulares que permiten que la secreción acuosa alcance la luz. Hablaríamos ya de lo que son las células mioepiteliales. Estas limitan al aspecto basal del adenómero, se encuentran entre las células secretoras con sus evaginaciones orientadas en sentido transversal con respecto a lo que es el túbulo como tal. El citoplasma contiene muchos filamentos contráctiles, que estos filamentos contráctiles son de actina. Se tiñen intensamente con eosina, lo que permite su fácil identificación en los preparados de rutina, teñidos, como ya lo había dicho, con hematoxilina eosina. La contracción de estas células produce la expulsión rápida de lo que es el sudor desde las glándulas. Acá podemos identificar lo que son las células claras, las células oscuras y las células mieloepiteliales. Hablaríamos de lo que son las glándulas uroipadas apocrinas. Estas están limitadas a ciertas partes del cuerpo, como son la axila, la areola, el pezón, la región de la glándula mamaria, región perianal, genitales externos, conducto auditivo externo, y también están relacionadas con lo que son las glándulas de Moll, que estas también son células apocrinas que están a nivel de lo que son las pestañas. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre las vamos a encontrar en relación directa con lo que es el folículo piloso. Son glándulas tubulares de luz amplia y tienen su origen a nivel de los brotes epidérmicos. Una diferencia que podemos establecer ya a este punto sobre las glándulas ecrinas y apocrinas es que las ecrinas no tienen relación con el folículo piloso, mientras que las apocrinas sí. Estas se encuentran directamente en contacto con el folículo piloso, que lo podemos ver claramente aquí. Para terminar, hablaremos de lo que son las uñas. Estas son placas de células queratinizadas duras que se ubican sobre los dedos de las manos y los pies. Reciben el nombre de placa ungulares o placas ungueales, que descansan sobre el lecho del mismo nombre, es decir, el lecho ungular. La porción proximal de la uña, es decir, la raíz de la misma, está oculta por el pliegue de la epidermis que cubre las zonas de germinación, es decir, la matriz ungular. Aquí podemos ubicar lo que es la matriz, la raíz y lo que es la matriz como tal. Esta zona está cubierta por un epitelio plano estratificado y recibe el nombre de epinóquio, que es lo que vemos aquí claramente en el gráfico. Aquí encontramos gran cantidad de células madres, células epiteliales, melanocitos, células de Langerhans. Las células madres son las que se dividen y hacen el crecimiento continuo de la uña. Encontramos lo que es la queratina dura, y a diferencia de la queratina blanda, esta que se encuentra en la piel, esta queratina no se descama. El proceso de formación de la queratina dura no necesita la aparición de gránulos de queratohialina y por lo tanto esa es una de sus características prominentes. En la uña encontramos un color más blanquecino en forma de semiluna, que esta zona se llama lúnula. Hay una pequeña capa de células matriciales con leve queratinización o queratinización parcial y por eso tiene este color. Y por último ya encontraríamos lo que es el hiponiquio, que está por debajo de lo que es la uña. Encontramos en esta placa lo que es la presencia de corpúsculos de Pacini, que su función es la utilizan para saber si hay presencia o no de dolor. Encontramos lo que es la dermis, la uña, el hiponiquio, el eponiquio, la matriz ungular y la raíz de la uña. Y esto fue el sistema tegumentario. Muchas gracias.